Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeras y compañeros. Hoy me estoy dirigiendo a este curso sobre el movimiento sindical, pasado, presente y futuro, que organiza la Academia Humanista en República Dominicana y que dirige el compañero José Gómez Cerda. Lo que me han pedido es hacer un comentario, algunas reflexiones sobre la historia de la CMT, la Confederación Mundial del Trabajo. Yo fui de los últimos miembros del secretariado de la CMT. Yo fui secretario general adjunto de la CMT hasta que se disolvió la CMT para crear, junto con la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y algunas otras organizaciones que no tenían afiliación internacional, la Confederación Sindical Internacional a nivel mundial y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, a nivel de las Américas. Yo creo que si queremos ubicar el sindicalismo cristiano y la CMT dentro del contexto del sindicalismo internacional, tenemos que comenzar afirmando que la idea de la Organización Internacional de los Trabajadores, es decir, había los gremios en la Edad Media, había organizaciones gremiales de trabajadores, pero la idea de la necesidad de una acción internacional de los trabajadores viene de aquel llamado de Carlos Marx, de trabajadores del mundo unidos. Y es así como en la primera internacional que se realizó en 1864 se funda la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, que históricamente fue la primera organización internacional de trabajadores. Ahora, allí confluían sindicatos socialistas y sindicatos anarquistas. El sindicalismo cristiano, que comenzó a organizarse en Europa fundamentalmente al principio y posteriormente en América Latina y más tarde en África y en Asia, van surgiendo organizaciones de trabajadores católicos o protestantes, pero fundamentalmente es cuando se aprueba la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891, que empiezan a surgir, a desarrollarse sindicatos cristianos que rechazan el marxismo, acusando de, el comunismo es la explotación del hombre por el Estado, y rechazan también el capitalismo porque consideran que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Y entonces se plantea el sindicalismo humanista, en donde se propugna una sociedad fundada en la persona humana, y hay varios pensadores importantes como Mounier u otros que estuvieron vinculados con el movimiento sindical en Europa, y pensadores del humanismo cristiano, inspiradores del humanismo cristiano, pero es sin duda son aquellas ideas de las encíclicas, la centralidad del trabajo, la importancia del trabajo humano, los derechos de los trabajadores, la libertad de organización de los trabajadores, son todos elementos que vienen del pensamiento cristiano, pero desde su fundación, y hay que ver que, aunque ya en 1891 había organizaciones de trabajadores cristianos en Europa, y inclusive las primeras fueron en Europa del Este, pero después en Alemania, en Bélgica, en Suiza, en Austria, en Holanda, había, por supuesto en Italia, en España también, había organizaciones de trabajadores cristianos, católicos, protestantes o cristianos simplemente, junto con organizaciones con filiación socialista o anarquista
o comunista. Es decir, esto, bueno, en la historia del desarrollo del movimiento sindical ha habido todas estas expresiones. Y es en ocasión de la Segunda Guerra Mundial cuando la Federación Sindical Mundial se crea en base a los sindicatos de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial, aliados contra Alemania, Japón, Italia. Y bueno, el sindicalismo cristiano había tenido un fuerte desarrollo en países que después fueron ocupados por el nazismo y el fascismo, o sea, en Alemania, en Austria, en Italia, en Francia y en Europa del Este también, pero existían y se mantuvieron los sindicatos cristianos en muchos países, pero en la Segunda Guerra Mundial se unifican y plantean una organización que fue la Federación Sindical Mundial, en donde entraban los sindicatos mayoritarios y en donde se condicionaba la unidad orgánica a nivel nacional para poder integrarse en la Federación Sindical Mundial. Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, en la FCM, cuando se crea la FCM, la AFL-CIO de Estados Unidos no existía. Eran dos centrales, la AFL y la CIO. Y en la FCM entra solamente la CIO, la Confederación Internacional de Obreros. Cuando termina la guerra, se produce una decisión en la Federación Sindical Mundial a partir de un debate que se produce con relación al Plan Marshall entre los sindicatos que apoyaban y que condenaban el Plan Marshall. En la práctica eran los sindicatos de los países que quedaron en la órbita soviética, los países de la Europa del Este, la Unión Soviética y los países de la Europa del Este, y los países de la Europa Occidental y de las Américas, el resto del mundo no comunistas. Y entonces la FCM se mantiene, y durante muchos años fue central mayoritaria, con los sindicatos de los países comunistas. Y hay que saber que en esos países había, así como había un partido único, había una central única, y entonces, claro, es decir, tenían todos los trabajadores de Rusia afiliados, todos los trabajadores de los países controlados por el comunismo, por la Unión Soviética, el bloque soviético, eran centrales unitarias donde todos los trabajadores estaban afiliados, consecuentemente eran muy representativas. Pero 2 años, un año y pico, 2 años después de esa división de la FCM, los sindicatos que salen de la FCM, porque bueno, los americanos y europeos occidentales, etcétera, crean la CIOLS, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. En estas dos experiencias orgánicas, tanto la FCM como la CIOLS, la condición era la unidad orgánica a nivel nacional. Si no, no podían participar. Y los sindicatos cristianos no aceptan esto, defienden la libertad sindical, defienden la autonomía sindical y no aceptan entrar en estos procesos unitarios. En consecuencia, ahí cuando se producen los acuerdos de Yalta, hubo impacto también en el movimiento sindical. Y así como los países de la Europa del Este, las centrales únicas, los sindicatos únicos estaban afiliados a la FCM, en los otros países se pretendió, como el caso de Alemania, de que una sola central fuera reconocida. En Alemania era la DGB, pero siguió existiendo, aún sin reconocimiento a nivel internacional, otras organizaciones interprofesionales. Ahora, características de estas organizaciones. Siempre hubo una tensión entre las organizaciones de trabajadores por rama o por sector de actividad. Hay que saber que las organizaciones, los sectoriales, los secretariados profesionales que se llamaban en la CIOLS, son anteriores a las CIOLS, existían antes de las CIOLS, también en el caso de la FCM, también en el caso de la CMT, de la CISC,
los sindicatos por rama eran anteriores a los sindicatos intersectoriales, que eran los que después conocimos como centrales de trabajadores, confederaciones de trabajadores en nuestros países. Y ahí se dio una característica. En las CIOLS, los secretariados profesionales nunca fueron miembros de las CIOLS, siempre fueron como asociados, participaban, asistían a sus congresos, acompañaban muchas veces la política de las CIOLS, pero mantenían su autonomía y su independencia. Algunos de ellos eran muy fuertes y muy representativos. En el caso de la Federación Sindical Mundial, la fórmula que se optó fue que los secretariados profesionales, que le llamaban las UIS, las Uniones Internacionales Sindicales, eran en la práctica departamentos de la FSM, porque aunque tenían sus congresos y elegían sus autoridades, para ser dirigente de esas UIS, tenía que ser aceptado por la FSM, o sea que dependían orgánicamente de la FSM. En el caso de la CMT, la fórmula fue diferente. La fórmula fue que los secretariados profesionales, que eran las federaciones internacionales profesionales, la FIP, eran afiliadas a la CMT y pagaban su cotización y participaban en los congresos, participaban en los consejos y también participaban en el secretariado, tenían su espacio de participación en la vida diaria de la CMT. La CISC se transforma en CMT como una evolución necesaria, porque aun cuando nació autónoma, la CISC nunca fue dependiente ni de la Iglesia ni de los partidos políticos, contrariamente a lo que era en la FSM y en la CIOLS, en donde la concepción provenía del marxismo y del leninismo, era de que el sindicato era una correa de transmisión, un vaso comunicante del partido con los trabajadores. En el caso de la SMT, esto nunca fue así. Había una autonomía de los trabajadores frente a los partidos políticos, frente a los gobiernos, frente a las iglesias. Y esto se afirma más cuando la CMT se va expandiendo hacia el tercer mundo y se van incorporando, se van acercando organizaciones con otros valores, otros principios religiosos como budistas, hinduistas, musulmanes. La CMT llegamos a tener, yo conviví con vicepresidentes musulmanes, compañeros en la conducción que eran hinduistas o budistas, en fin, de distintas religiones, católicos y protestantes. Había de todo. Entonces, se transforma la CIS en CMT. Del mismo modo que a nivel de América Latina existía la CLASC, la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, que luego fue la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos y finalmente se transformó en Confederación Latinoamericana de Trabajadores. Ahora, otro elemento que caracterizó a las CMT, y particularmente por impulso de la CLAT de América Latina, fue el que había que organizar a los trabajadores en las centrales sindicales, no solamente a los trabajadores asalariados, sino a todos los trabajadores del campo y de la ciudad, los trabajadores y empleados y obreros, y también los trabajadores de la economía informal, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores independientes, o sea, los trabajadores en su conjunto, en su globalidad, más allá de la relación de trabajo, con la idea de que el trabajador es todo aquel que vive de su trabajo sin explotar a otro, y que, por ejemplo, los jubilados y pensionados son trabajadores jubilados y pensionados. En muchos países, los jubilados y pensionados, cuando se jubilan, no pueden seguir perteneciendo al sindicato. En otros países sí, ahí hay una variedad de situaciones. Y bueno, y se va defendiendo esta idea de que en el mundo, en la medida que va avanzando el mundo del trabajo, se va generando una realidad que hoy es terrible, que es que la mayoría de los trabajadores no son asalariados formales y permanentes. Es decir, cada vez la informalidad en el trabajo, la relación laboral se va complicando, el capitalismo
evoluciona negativamente en ese sentido y va generando fórmulas de relación de trabajo cada vez más frágiles, cada vez más endebles. En consecuencia, hay vastos sectores y en muchos países mayoritarios de trabajadores que no están asalariados. Y en consecuencia, el movimiento sindical no representa a la mayoría de los trabajadores. Esto obliga necesariamente a buscar la forma de organizar a esos trabajadores que no son asalariados y aceptar otras formas de organización que permitan agrupar y desarrollar la solidaridad de la clase trabajadora independientemente de la existencia o no de una relación de trabajo permanente o asalariada. Y así es como surge la idea del movimiento de trabajadores. Fíjense que si ustedes analizan la historia del movimiento sindical, encuentran primero los gremios en la Edad Media, los gremios por profesión, posteriormente, especialmente en la Revolución Industrial, la organización de los obreros, la explosión industrial, la Revolución Industrial, es decir, y sale el movimiento obrero. Y en aquella época se hablaba de los obreros y los campesinos, y se hablaba de la alianza obrero-campesina, o sea, no eran la misma cosa los trabajadores del campo y de la ciudad. Y en la clase se va impulsando la idea de que, por un lado, que los campesinos, los trabajadores del campo también son trabajadores y en consecuencia deben participar de la misma organización de trabajadores, y que además se van incorporando al movimiento sindical que nace en la Revolución Industrial, primero como movimiento obrero, después movimiento sindical, y se van incorporando categorías de trabajadores que en los inicios no formaban parte, como trabajadores bancarios, de seguros, empleados, los docentes, los empleados públicos, los trabajadores del Estado, y entonces se va generando un movimiento sindical más amplio y más plural. Pero, como decía, es decir, al surgir vastos sectores de la clase trabajadora que no son asalariados, que no son trabajadores asalariados, surge la necesidad de promover la organización de trabajadores en otras fórmulas, sean cooperativas, y de incorporar también jubilados y pensionados, porque son trabajadores jubilados y pensionados. Y se van incorporando otras categorías de trabajadores. Esta experiencia se va haciendo realidad en algunos países, en algunos más, en otros menos, pero hoy en día, es decir, es casi una demanda del movimiento sindical en general el que necesita, para renovarse y recuperarse y adecuarse a la evolución de las relaciones del trabajo, del mundo del trabajo, no solamente reformar esta sociedad en la que estamos viviendo, que es esencialmente injusta, superar este capitalismo neoliberal que está generando tanta desocupación, tanto desempleo y tanta hambre y tanta miseria en el mundo. Pero esto obliga al movimiento sindical a ir incorporando y promoviendo la participación orgánica de sectores de trabajadores y respondiendo a las reivindicaciones, las necesidades y las aspiraciones de trabajadores, no solamente los asalariados, sino trabajadores informales, trabajadores por cuenta propia, trabajadores de la economía informal, porque no son trabajadores informales. Los trabajadores no son informales. Lo que es informal es la economía informal. Esas relaciones de trabajo y esos sectores de la clase trabajadora que requieren, y así van surgiendo, se van dando otras formas organizativas, movimientos sociales, movimientos que van representando intereses de la clase trabajadora y que necesariamente el movimiento sindical tiene que asumir esas reivindicaciones, en algunos casos tejer alianzas, en otros casos promover la organización de los trabajadores e incorporarlos a las centrales de trabajadores en el mundo. Es decir, que esta idea del movimiento de trabajadores, es decir, es hoy una demanda, una exigencia al movimiento sindical en todas partes, porque no solamente en el tercer mundo, donde la mayoría de los países los trabajadores asalariados ya son minoría,
sino también en el mundo industrializado, en el mundo desarrollado, en Europa, en Estados Unidos, los trabajadores que están en la economía informal, los trabajadores que no tienen un salario fijo, son muy, muy numerosos y necesitan ser organizados y asumir sus reivindicaciones. Por eso, estas ideas, estos principios que forman parte del bagaje del pensamiento humanista que le dio vida a la CISC en su momento y a la CMT después, siguen teniendo presencia y vigencia dentro de la Confederación Sindical Internacional. Somos un sector importante y estas ideas y estos principios van haciendo carne inclusive en otras, en organizaciones de otros orígenes que venían de la CIOLS o que eran independientes, que no tenían la afiliación internacional, que hoy se encuentran en la CSI y se van incorporando estos principios, estos valores, como parte de los principios y valores fundamentales de un movimiento sindical, un movimiento de trabajadores, un movimiento autónomo, un movimiento plural, que es el que pretende trabajar y luchar en este mundo para cambiar el mundo en que vivimos y construir una sociedad más justa y más humana, en donde todos los hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades para desarrollarnos, para crecer y para vivir en solidaridad, en paz y con justicia social. Muchísimas gracias.